Asambleísta Virgilio Hernández. Sí, gracias, presidente, colegas asambleístas. Simplemente quisiera pedirle a la comisión que podamos reflexionar sobre tres aspectos que me parecen trascendentales, que se puedan por lo menos discutir. El primero, estoy de acuerdo y comparto la preocupación de algunos proponentes de esta norma en el sentido de que efectivamente las leyes deben buscar responder a las realidades. Me parece que este es un elemento importante. Las leyes que hacemos deben buscar dar solución a las realidades diversas del país. Y es verdad que en el país podemos tener distintas realidades. Unas tenemos para lo que son o lo que podemos llamar la geografía urbana, y unas realidades muy diferentes son las que podemos vivir en ciertos sectores rurales. Sin embargo, y esta es la reflexión que les pido tanto a los proponentes cuanto a la comisión que reflexionemos, sin embargo de esto, creo que debemos mirar que en las leyes también nosotros no aceptemos y además no consagremos lo que son las desigualdades. En estos días hay una campaña importante de un medio de comunicación social que intenta que los ciudadanos podamos hacer conciencia de los peligros que implica el viajar sin cinturón y sin las debidas seguridades. Y un dato que me llamó la atención es que señala que una persona que viaja sin cinturón a una velocidad de 60 kilómetros un vehículo, una vez que frena ese carro y no hay las debidas seguridades, sale como un proyectil que se proyecta 20 veces el peso de una persona. Por lo tanto, cuando va en estas condiciones, y esto creo que por eso me parece que es una campaña cívica importante, porque muchas veces nosotros de forma cotidiana, yo mismo, con mis familiares, mis hijos, con las personas que a veces uno quiere, puede llevar en condiciones no adecuadas y transportar a las personas no adecuadas. ¿Qué pasa el momento que un vehículo colisiona? Se generan accidentes que son catastróficos y lamentables. ¿Qué es lo que podría y cuál es el riesgo que les pido que se reflexione? Que aquí nosotros estaríamos consagrando a través de una ley una desigualdad. Estamos exigiendo y estableciendo mecanismos para poder sancionar y sobre todo para poder precautelar la vida de quienes van en los vehículos, de quienes se transportan en los vehículos, no solo transporte público, sino transporte privado. En la reforma establecimos una sanción de 4.5 puntos por no utilizar el acompañante, el cinturón de seguridad. Y sin embargo, cuando nos estamos buscando como sociedad llamar entre todos la atención para poder corregir un grave problema que tenemos como sociedad, que es el de la transportación pública, al mismo tiempo queremos como ley establecer una excepción que garantiza o que establece que precisamente a las zonas más pobres de nuestro país las condiciones de transportación no cumplan con esos requisitos mínimos. O sea, nos ponemos cada vez más exigentes en los controles para las ciudades, nos ponemos cada vez más estrictos en vigilar que las condiciones en las que nos transportamos en el transporte público y privado en las ciudades sean las adecuadas, de acuerdo no solo a la normativa nacional e internacional. Y cuando se trata, en cambio, de nuestros sectores rurales, lo que estamos haciendo es consagrando una desigualdad y estamos obligando o permitiendo a través de la ley, permitiendo sería la palabra, a través de la ley, que las condiciones en que se transportan a estos hermanos y hermanas ecuatorianas que viven, como dice la propuesta de reforma, en las zonas de difícil acceso, tengan que viajar en cualquier condición, en camiones y camionetas. Ya estamos en esta reforma directamente nosotros estableciendo que los vehículos que efectivamente pueden trasladar son camiones y camionetas. Y obviamente decimos de acuerdo a las normas técnicas. Creo que estamos cometiendo un error y estamos a través de la norma intentando o buscando establecer una desigualdad. Creo
que la norma debería ser más general, que la norma debería hablar de automotores que permitan las condiciones para transportar, para poder llegar a esas zonas de difícil acceso, sin que por eso esos automotores dejen de cumplir las condiciones que exigimos para el resto del país. De lo contrario, a través de la norma estamos generando condiciones de desigualdad precisamente para los sectores más pobres del país. Es una reflexión, no está el presidente de la comisión, pero de todas formas espero que el resto de comisionados pueda considerar. La segunda reflexión, no consta en la norma, pero escuché atentamente al presidente decir que para el segundo debate va a incluir, y se refiere además a una norma que tiene que ver con una disposición que es competencia del gobierno autónomo descentralizado de Quito. Es decir, la ley lo que hace es establecer un marco regulatorio, pero no puede ir contra la norma constitucional. Y la competencia del transporte terrestre y la vialidad es de los municipios. Por lo tanto, la ley no puede establecer disposiciones que están contra el espíritu y contra lo que señala la Constitución. Pero más allá del tema constitucional, colegas asambleístas, hay un tema ético. En esta ciudad, todos los habitantes de esta ciudad, tenemos y estamos obligados a cumplir la restricción del pico y placa. Todos. Yo tengo un solo vehículo. No soy de los que tengo 2 vehículos para poder transportarme cuando me toca el pico y placa. Por lo tanto, los lunes, cuando tengo pico y placa y tengo, por ejemplo, compromisos con los medios de comunicación, tengo que hacerlo como hacen todos los quiteños y quiteñas y todos los que viven aquí en esta ciudad, a través del transporte público y de las distintas modalidades de transporte público, o acudiendo a los mecanismos de solidaridad ciudadana. No me parece, y expreso porque precisamente escuché que se va a establecer esa excepción, me parecería lamentable y vergonzoso que no solo estemos contra una norma y una disposición constitucional, sino que además establezcamos mediante ley un privilegio para los que somos asambleístas. Perdónenme, estimados colegas, pero creo que esas acciones son las que merecen el rechazo ciudadano y son las que generan que a los asambleístas o congresistas la población también no nos gratifique a veces con su apoyo. No me parece adecuado desde ahora, no está en la reforma, pero como se ha dicho que se va a incluir, en primer lugar creo que es inconstitucional y en segundo lugar es vergonzoso garantizar un privilegio a través de la norma. Y la tercera reflexión que me permito poner en su consideración, colegas asambleístas, es que no olvidemos, hace un momento el colega Mauro Andino señalaba que hay que establecer una auditoría de las rutas y frecuencias y que solo a través de esa auditoría se pueda establecer técnicamente cuál es efectivamente las frecuencias que son necesarias y de esta manera también evitar graves problemas de la seguridad. Yo quiero señalar que cuando hicimos esta ley se estableció una transitoria. Esa transitoria hablaba de que la Comisión Nacional en el plazo máximo de 2 años establecerá el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias, que se incluirá en el programa de implementación de operación que deben efectuarse. Pasaron los 2 primeros años y nada del Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. Hicimos la reforma a la ley y establecimos un nuevo plazo. Va a pasar ese tiempo y otra vez nada de las rutas y frecuencias, con lo cual absolutamente las rutas y frecuencias, voy a concluir, señor presidente, son ilegales porque están dependiendo de que pueda hacerse lo que ordena la ley. Yo quiero pedirles también en este sentido a la comisión que no dejemos de observar y de hacer el adecuado seguimiento, porque precisamente a través de las rutas y frecuencias y todos los negociados que ha habido en torno a las rutas y frecuencias es que se han consagrado privilegios y ciertos sectores y ciertos dirigentes de la transportación se han convertido en caciques todopoderosos que han atentado y son los principales responsables de muchos de los accidentes de tránsito que se viven en el país. Por lo tanto, es urgente no solo
como pedía el colega asambleísta Mauro Andino, una auditoría, sino es urgente que se defina el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias y que de manera técnica se establezca cuáles son las rutas que se requieren y cuáles son las frecuencias con que deben implementarse esas rutas a todos y cada uno de los puntos del país. Y que de esta manera se pueda también ver cuáles rutas se establecieron de manera inescrupulosa, y no estaría mal que la Fiscalía incluso inicie acciones para poder sancionar a las autoridades y a los inescrupulosos que hicieron pingües negocios con el tema de las rutas y frecuencias. Creo que ese es un tema que no debemos pasar por alto y que no debemos dejar de ver. Esas tres reflexiones me permitiría observar, colegas asambleístas, señor presidente. Gracias.